Si un aspirante a ser un equipo de punta de la Fórmula 1 va por buen camino, vendería parte de sus acciones y debería defender una temporada que acabó por debajo de donde empezó y en la que el equipo no ve nada negativo. Es lo que podrías preguntarte sobre Aston Martin, que hacia finales de 2023 hizo un anuncio significativo. Entraban inversores externos por primera vez desde que el consorcio de Lawrence Stroll compró los activos de Force India en 2018. La noticia se produjo tras una intensa especulación sobre las intenciones de Stroll para el equipo y llegó tras una temporada en la que Aston Martin había sido realmente el equipo que más había mejorado en la Fórmula 1, pero también había experimentado un preocupante declive. Durante un tiempo hubo rumores infundados de que 5 años después de crear lo que se convertiría en lo que hoy conocemos como Aston Martin, Stroll estaba buscando una salida. Eso coincidió también con las dudas sobre el futuro de su hijo Lance tras una mala racha a mitad de la temporada. Entonces, se conoció la noticia de la inversión de Arctos Partners en el equipo, cuyo valor no se ha especificado, más allá de confirmar que se trata solo de una participación minoritaria y de la información de medios como el Financial Times y Reuters de que valoraba el equipo de Fórmula 1 de Aston Martin en unos $1.000 millones. Incluso las inversiones minoritarias suscitan dudas sobre si se trata del inicio de una estrategia de salida por parte del propietario original. Y dado los rumores que precedieron a la inversión de Arctos, era inevitable que así fuera en este caso. Pero el mensaje de Aston Martin es claro: Lawrence Stroll no va a ninguna parte, Aston Martin, la marca, no va a ninguna parte y este equipo va muy en serio con sus intenciones. El jefe comercial y de marketing de Aston Martin, Jefferson Slack, nos dijo que Stroll no es un vendedor y que el grupo Arctos no compra participaciones mayoritarias en nada, por lo que esto es exactamente lo contrario de un indicio de estrategia de salida. Y el propio Stroll declaró en una entrevista en el New York Times que no habría invertido cientos de millones en una nueva sede y en una oleada de contrataciones si estuviera a punto de desaparecer de escena, afirmando que piensa dirigir la empresa automovilística y el equipo de Fórmula 1 durante muchos años. Stroll ha hecho que todo ocurra para esta organización desde la formación de Racing Point a mediados de 2018. La adquisición que dirigió de Aston Martin Lagonda facilitó el cambio de marca de este equipo como el de fábrica de Aston Martin, ha establecido el ambicioso objetivo de luchar por títulos mundiales en los próximos años y ha dado luz verde a grandes inversiones en talento como el piloto principal Fernando Alonso, el director ejecutivo del grupo Martin Whitmarsh y el director técnico Dan Fallows, así como a enormes proyectos de infraestructura como la nueva fábrica y el túnel de viento. Así que si Stroll se aburriera o se desilusionara con ello, provocado por ver algo que no le gustara o por las mordaces críticas al rendimiento de su hijo, entonces se plantearían enormes interrogantes sobre el futuro del equipo, pero la venta parcial parece más una cuestión de oportunidad. Aston Martin es una propuesta mejor ahora y quizás Stroll y sus socios querían que alguien más les ayudara en la siguiente fase, no necesariamente con financiación, sino con otras conexiones. Y Arctos, por ejemplo, cuenta con una enorme red comercial. Así que parece que Stroll seguirá al timón en el futuro inmediato, y su compromiso con Aston Martin es inamovible. Pero, ¿está progresando el equipo tanto como exigen sus altísimas expectativas? Hacer zoom y comparar la temporada pasada con la de 2022, como insiste Mike Krack, director del equipo, es necesario para hacer una revisión más completa de una temporada en la que Aston Martin logró una cosecha de puntos 5 veces mayor y un total de 8 podios para el nuevo fichaje estrella Fernando Alonso. Krack incluso se atrevió a declarar que la temporada había sido de máximo positivo y afirmó que no veía ningún aspecto negativo, algo con lo que Alonso estuvo de acuerdo, dando a Krack el beneficio de la duda. Sí, al evaluar el rendimiento de Aston Martin desde finales de 2022 hasta finales de 2023, no podía considerarse otra cosa que un éxito. Pero la temporada tuvo también un tinte de decepción, y sería ingenuo o poco sincero obviarlo. La narrativa y el impulso importan en la Fórmula 1. Aston Martin empezó fuerte y decayó, mientras que una inversión de esa trayectoria también le habría dado el tipo de emoción que McLaren ha generado con su ascenso durante la temporada. También habría marcado un impresionante ascenso de 2 años desde el fondo de la clasificación del campeonato a principios de 2022 hasta el regreso al podio y el desafío ocasional a Red Bull. El progreso rara vez es tan lineal en la Fórmula 1, pero la velocidad a la que Aston Martin cayó en una sola temporada, después de haber empezado con tanta fuerza, fue un revés notable. Y los problemas de fiabilidad, los problemas del coche y un desarrollo cuestionable hicieron que la temporada se viera parcialmente empañada. Por eso, a pesar de que el balance general del año fue nada negativo en absoluto, Krack admitió de hecho que cuando se hace zoom se descubren problemas.
Aston Martin pasó por muchas cosas en 2023, mucho más de lo que podría sugerir la caída gradual desde el podio habitual al quinto mejor equipo. Luchas con el desarrollo, limitaciones de infraestructura y retos técnicos asociados dejaron al descubierto deficiencias subyacentes que dejaron a Aston Martin a merced del resurgir de sus rivales. Los problemas de fabricación, suministro y técnicos causaron diversos problemas a lo largo de la temporada, principalmente en el lado del garaje de Lance Stroll. Crack predica seguridad, fiabilidad y operaciones primero, y a veces daba la sensación de que el equipo de Silverstone se quedaba corto en este aspecto y a su vez en su históricamente excelente historial de ejecutar los fines de semana al máximo. Esta realidad contrastaba con las ambiciosas declaraciones públicas del equipo sobre la lucha por el segundo puesto del campeonato, ya que los puntos de Aston Martin se fueron agotando y su rendimiento se debilitó a medida que avanzaba el año. Y aunque no anuló el hecho de que 2023 fue una buena temporada en general, puso de manifiesto la fragilidad de la posición inicial del equipo y ayudó a mostrar cuánto camino le queda por recorrer a Aston Martin para alcanzar los objetivos de Stroll, que están muy por encima de lo conseguido en 2023. No es que Aston Martin solo tenga que afinar sus procesos en 2024 para convertirse de repente en un líder consistente. El AMR24 tiene que solucionar algunos puntos débiles clave. Más allá de la primera parte de 2023, en la que el coche era muy competitivo, especialmente los domingos, y parecía un todoterreno decente, algunos problemas se hicieron evidentes a medida que sus rivales mejoraban. Alonso citó la gestión de los neumáticos, la ejecución de la estrategia y la motivación del equipo como aspectos positivos bastante constantes durante 2023, pero también señaló en más de una ocasión que era demasiado vulnerable en las rectas y a lo largo del año fue obvio que al coche le faltaba velocidad en línea recta y la confianza inicial de Aston Martin en que esto se mitigaría con paquetes y opciones aerodinámicas a medida que avanzaba la temporada resultó infundada. Esto dejó a Aston Martin en un bucle problemático, ya que tendría que reducir el nivel de ala trasera para mejorar su velocidad en línea recta, lo que luego le costaba demasiado rendimiento en las curvas. Lo más preocupante, sin embargo, es cómo el AMR23 se convirtió en un coche más complicado a medida que se desarrollaba, a pesar de la retórica en el fondo en torno al plan de mejora durante gran parte del año. Alonso considera que Aston Martin se dio cuenta poco a poco de que el coche tenía una ventana de funcionamiento más estrecha y lo agravó con las nuevas piezas que trajo. Aston Martin acabó experimentando con diferentes especificaciones de pisos durante 2 fines de semana de carrera para llegar al fondo de lo que funcionaba y lo que no, después de haberse quedado en la retaguardia con unas características bastante diferentes de entender. El equipo se recuperó en cierta medida al final, demostrando su capacidad para resolver los problemas con el AMR23, pero aún así, hasta el final del año, existía un trasfondo de preocupación sobre la eficacia de sus mejoras durante la temporada. Alonso considera que los experimentos y los conocimientos generales adquiridos en 2024 han permitido a su equipo comprender mejor la dirección de desarrollo que debe tomar, pero también admite que no existe una bala mágica y que Aston Martin diga que sabe lo que necesita y demuestre que puede hacerlo son dos cosas muy distintas. Desde que Stroll estableció un amplio plan a 5 años en 2021 para convertir finalmente a Aston Martin en un aspirante al título, no hay duda de que el progreso hasta ahora apoya la retórica de que es un equipo en ascenso. Pero si en 2025 o 2026 es cuando tiene en mente las victorias o la lucha por el título, la lógica dicta que 2024 será demasiado pronto para ello. Así pues, ¿qué tipo de pasos se espera? Y quizá más pertinente, ¿qué tipo de pasos se necesita para demostrar que Aston Martin va realmente por buen camino? Vale la pena recordar las circunstancias que hicieron posible el salto de Aston Martin a principios de 2023, porque eso cambia la forma de ver su año y de juzgar cuánto ha progresado realmente. La mejora a principios de 2023 sorprendió a muchos, incluidos nosotros, así que no pretendemos que lo viéramos venir, pero fue una progresión más natural, favorecida por las circunstancias, que un salto único y espectacular. Recuerda que a finales de 2022 Aston Martin estaba regularmente en la lucha por los puntos y puede que incluso tuviera el quinto coche más rápido a pesar de que solo terminó séptimo en el campeonato. Aunque esta posición no sugería fácilmente que el equipo estuviera en la cúspide de un gran avance, estaba claramente en una trayectoria ascendente y en mejor forma de lo que indicaba el resultado final. Y esto evidentemente se aprovechó durante el invierno con el excelente trabajo realizado por Aston Martin con su versión básica del AMR23 que facilitó el progreso, superando a sus rivales del grupo medio McLaren y Alpine.
Pero como Ferrari y Mercedes también empezaron el año fuera de forma, quedó un gran hueco entre Red Bull y los mejores del resto de finales de 2022, y Aston Martin hizo el mejor trabajo de todos, por lo que acabó ocupando por mérito propio ese lugar. Esto dio claramente a Aston Martin una gran oportunidad, pero en retrospectiva, Alonso admite que el equipo no estaba preparado para ello. Crack coincide en que Aston Martin se encontró con una carrera de desarrollo mucho más dura que cuando se estaba recuperando de un lento comienzo en 2022 y abriéndose camino en el grupo medio. Pero cree que el punto de vista realista es que a Aston Martin le faltaba la capacidad instalada de los equipos que superaba al inicio de 2023, por lo que mantenerse ahí siempre fue una tarea difícil. Y es cierto hasta cierto punto. Aston Martin se trasladó a una nueva fábrica durante la temporada, pero esas instalaciones están incompletas y su flamante túnel de viento aún no está operativo. También sigue contratando personal y poniéndose al día en cuanto a recursos humanos. Básicamente, se trata de un equipo aún en transición, y Aston Martin probablemente no se beneficiará de la misma situación este invierno que hace 12 meses, ya que es poco probable que sus rivales le abran la puerta con tanta generosidad. Teniendo esto en cuenta, la verdadera prueba para Aston Martin será demostrar que ha aprendido de lo que lo frenó en 2023, poner en orden el fin de semana de carreras, reequilibrar el perfil de rendimiento del coche y mostrar una mejor innovación dentro de su joven estructura técnica. El equipo dependerá de su capacidad no solo para asimilar los conceptos más eficaces de todos los equipos, lo que le proporcionó una gran base cuando se incorporaron tantos cerebros de equipos rivales, sino también para introducir diseños originales y eficaces como Aston Martin que luego evolucionen a lo largo de la temporada. Con una infraestructura cada vez mejor, aunque todavía incompleta, no hay excusas para no mejorar. De lo contrario, Lawrence Stroll podría empezar a preguntarse cuándo dará fruto su gran inversión.